Mis amigos, el productor de este pequeño álbum sonoro logró convencerme para que me decida dejarles a mis admiradores un recuerdo más, y esta vez hablado. Me referiré entonces a algunas anécdotas no relatadas en mi libro El tango mis recuerdos, como así también mi trayectoria en el tango, esta en forma sintética, como así también la amistad que me vinculara desde temprana edad a algunos de mis colegas que hoy ya son solo un recuerdo lejano, pero que son pilares en la historia de nuestra querida danza canción. Corría el año 1910 y a pocas cuadras de casa vivía un joven llamado D'Agostino, alumno de mi padre, que tocaba muy bien. Era muy amigo de otro violinista llamado La Fémina, cuyos padres tenían una casa de música a unas cuadras escasas de la nuestra. Cita en Defensa 1020, con conservatorio de enseñanza. Este joven, La Fémina, gran tanguero ya, muchas veces lo llevaba a D'Agostino a algunos bailes cuando don Rosendo Mendizábal, el autor del Entrerriano, formaba una orquesta para actuar en algunas fiestas importantes. Fue así que yo pude escucharlos en un casamiento una noche en que mi padre concurrió invitado y yo lloré, pidiendo a gritos me llevase con él. Estaba al tanto por D'Agostino de este acontecimiento. Yo que hurgaba en los casilleros de música del negocio de papá, intercalando en mis estudios algunos tangos, entre ellos El pibe y el morochito de Vicente Greco. También conocí a Villoldo, Saborido, Pancho, Bevilacqua, Santa Cruz, Mochila González y otras grandes figuras precursoras del tango que concurrían a comprar los mismos que papá vendía en particelas para violín y mandolín, que editaba el señor Caviglia, amén de los bandoneones que papá exhibía en las vidrieras del negocio, siendo una de las pocas casas en ese ramo en aquella época. Recuerdo que Garrote Greco fue uno de los primeros compradores, luego Mochila González, y también el alemán Bernstein. Este compró uno con registros que era de mayor tamaño. A ellos escuché contarles a papá muchas cosas referidas a su trabajo, que luego, por mi prodigiosa memoria, escribiría en mi libro, y las otras, tiempo después, narradas a mí por ellos mismos. De Vicente Greco fui muy amigo, como así de La Fémina, a quien omití involuntariamente en el tango mis recuerdos. Era un violinista de gran estudio y un extraordinario tanguero. Poco se habló de él en Buenos Aires, ya que por no hacer el servicio militar emigró a Montevideo. Pero como nunca es tarde cuando la dicha es buena, hoy lo menciono especialmente como justo homenaje a sus grandes condiciones dentro del tango. Estos nombres y muchos más, ya mencionados en mi libro, son los precursores que le dieran verdadera vida a nuestra querida danza canción. En aquel entonces, el radio de San Telmo era visitado por algunos organitos, muchos con un monito y de vez en cuando un tango. Ello se sumó firmemente en mi alma, acrecentando mi vocación por la música prohibida. Pasado un tiempo, nos mudamos a Catamarca y México. Soy un convencido que en el calendario de la vida de cada ser humano está escrito su destino. Mis padres soñaban verme convertido en un buen médico y yo estaba loco por el tango. Tan es así que cuando papá terminaba su labor en el conservatorio y salía con Cimaglia y Férica, ambos padres de dos grandes músicos concertistas, nosotros atacábamos de lleno con los tangos Sanssouci, Las Siete Palabras, La Cara de la Luna, El Irresistible, La Comparsita y otros. Y la muchachada del barrio desde la calle a escuchar a pleno oído. Con Francisco, mi hermano, formábamos en verdad un buen dúo. Al poco tiempo mi encuentro con Arolas y mi partida del hogar. Papá se opuso terminantemente a mi vocación y al no dar yo mi brazo a torcer, me echó de casa.
es que en aquel entonces, en 1917, la palabra tango era una verdad tan dura en los buenos hogares y era una mala palabra. Pasados 20 años, toda una vida, vino la reconciliación. Esta por mí escrita en mi libro. No obstante, lo repetiré, ya que hoy, año 1971, lo hago con mi propia voz y con un merecido homenaje a su memoria, y como merecido homenaje a su memoria, la repetiré tal cual la escribí en el libro. Corría el año 1937, 20 años después, en el Teatro Cine Ópera. Después del espectáculo, habiendo ralentado mi salida una vez más, terminaba el espectáculo para hacerlo con tranquilidad y encontrar el camino despejado, esta vez por ser la primera presentación de la evolución del tango. Al llegar al vestíbulo del cine, dada la enorme afluencia de público, entre los rezagados pude divisar a mi padre. Mamá, a quien siempre frecuentaba, adelantándose, vino a besarme y a advertirme que papá deseaba también hacerlo. Sabiéndola muy tierna, al parque prudente en extremo, caté de inmediato el entre líneas de lo dicho cuando pedía de mí comprensión en ese reencuentro largamente esperado, 20 años. Con natural emoción me acerqué a él, oyendo decir: debo hablarte, vamos a casa, que ya estaremos más cómodos. Durante aquel trayecto con mis padres evoqué esos años de tortura para ambos, 20 cabales años, sin habernos cruzado palabra. Causal principal destacó como un dolor mi ingreso a la orquesta de Arola, cuando te chocaron desafiándose la obstinación filial con la rigidez paterna. Ojalá hubiese podido retroceder en el tiempo, enrollando nuevamente el hilo del ovillo de esas 2 décadas de amargos infinitos, pero también amargos, para encontrarme nuevamente en el punto de partida, la queridísima casa de mis padres conmigo dentro. A poco de llegar, resintiendo que sus fuerzas cederían, desapareció. Él ya, juntando 2 sillas y tomándome de la mano, me hizo sentar para incrustarme sus ojos llenos de lágrimas, tratando de fijarse en mi retina, buceando la huella de los años. No quise dejarlo hablar cuando vi su intento, dando por saldada nuestra mutua deuda. Y si relato lo que debería callar, por tan íntimo, solo mío, es que me he impuesto por penitencia de aquella rebeldía lejana esta pública confesión, pero también la advertencia para la gente menuda, ya que por experiencia vivida sé cuánto puede acarrear tales errores y nada comparables a la paz hogareña. Tratando de calmar su nerviosismo realmente alarmante, me pidió un cigarrillo, que por respeto a él negué tener. Como no me creyera, tanteándome, trajo 2 de mi paquete para alcanzármelo ya encendido, fumando así por primera vez delante de él a los 37 años. Varias veces, queriendo expansionarse, dejó entrever temores pasados en noches de interminable vela, acompañada siempre por su inseparable espectro, todazal y perdición, confesándome tener al pelo mi vida privada y acto continuo levantándose para regresar de inmediato cargando una enorme caja depositaria de toda mi trayectoria artística en fotos, recortes y programas, inclusive los extranjeros, y diciendo: aquí está lo que tu madre considera su tesoro, acaba de regalármelo. Ya al borde del colapso, en su verborragia, agradecí a Dios por haberme devuelto ileso, como orgulloso de sentirse prolongado en sus hijos y en mí, conservando su apellido intacto, dignamente llevado por muchas generaciones. No olvidaré jamás ese día de perdón con mi padre. Chapada a la antigua, feudal, en su principio, decía mamá, resplandeciente y rejuvenecida, en pocos instantes, por ese gran triunfo, todo suyo, besándonos por igual
y tocándoseme verla tan chiquita, parecía un picaflor. Era tan bueno. A partir de allí fuimos grandes amigos, no perdonando horarios de mis actuaciones por radio, teniendo la completa colección de mis discos y frecuentando algunos lugares donde yo actuara. A la segunda vez que fue a Radio El Mundo para escuchar mis conciertos, que integraba a Julio Perceval al órgano, y eran 76 músicos ya en la calle, y del brazo habló en él el maestro. Hijo querido, he seguido atentamente esta obra tuya, un verdadero corpo laboro en la memorización de elevadísima categoría, y como nobleza obliga, desde hoy seré tu más rendido admirador. Fue aquel gran esfuerzo mío, la Orquesta Sinfónica de Tango, con orquestaciones del gran organista y maestro Julio Perceval. Papá era un gran músico y valoró en un todo aquella obra que colocaba el tango como música en un alto pedestal artístico. Me referiría al bandoneón y arolas. Yo, que tuve la suerte de tocar junto a él, debo repetir que dicho instrumento, pulsado por él mismo, emitía colores de sonido tan humanos que producían un impacto tremendo de ternura en quienes tuvieran la suerte de escucharlo. Uno de ellos, Pedro Mafia, entonces casi un niño. Muchos buenos bandoneonistas tuvo el tango, pero Arolas y Mafia son los creadores e interpretativos más modernos de la obvia escuela de dicho instrumento. Y al sumarse Minotto y Marcucci con técnica académica, el bandoneón dio de sí lo mejor. Es de lamentar que solo se reproduzcan fotografías de arolas antiguas, ya que su evolución cultural y vestir, todo un dandy, fue prodigiosa. Después de actuar con el Tigre del Bandoneón, formamos con Mafia, Risuti y Rosito un cuarteto que, actuando en el Café El Parque, tuvo gran suceso. Al poco tiempo fui contratado por Fresedo. Luego integré el cuarteto de maestros con Delfino, más tarde con Minotto. Manobraba en Montevideo para regresar a Buenos Aires con la orquesta de Juan Carlos Jovián, que integraban Ferrazano y yo como violinistas, Costanzo en bajo y Maggi Petruccelli en bandoneones. A partir Jovián para Norteamérica formé mi propia orquesta con mis hermanos Francisco y Emilio, el negro Thompson, gran contrabajista, Mafia y Petruccelli, una junta de bandoneones formidable. También la integró muchas veces Maglio Francia. En fines de 1923, antes de debutar en el Café Colón, intervinimos en muchas fiestas sociales y luego en Vogues Club y Chantecler después. Allí nacieron Buen Amigo y Guardia Vieja, tangos que tuvieron gran éxito. Regresamos al Palais de Glace, al Ciros Club, más tarde en la gran anfitería Richmond de Suipacha. Allí nació El Monito, para pasar al cine Cele Lavalle. Al desertar Pedro Mafia, ocupó su lugar Pedro Lauren como primer bandoneonista, que ya había suplantado a Petruccelli, ocupando el lugar de segundo bandoneón Armando Blasco, el cieguito. Tanto Lauren como Blasco fueron dos grandes revelaciones que el tango agradece y que tanto bueno aportaron al mismo. Tuvimos que partir al Brasil para actuar en el Copacabana, hotel de gran categoría. Allí nacieron los tangos Tierra Querida, Copacabana y Mala Junta, este último en colaboración con Lauren. Regresamos triunfalmente al Cele Lavalle, para luego pasar al cine Petit Splendid, luego al Renacimiento y después al Real. También lo hicimos en Jaros y Ciudad de México, grandes tiendas. También en el Cine Actor con orquesta ampliada, donde la integraba inclusive el chiquito, jovencito Aníbal Troilo, y una potencia. Recordaré a Agustín Bardi, que concurría de continuo a escucharnos, y sus tangos, casi todos, formaban buena parte de nuestro repertorio, al igual que Juan Carlos Jovián, Carlos B. Flores, Posadas, John Pereira, Lomuto, Delfino, Graciano de Leone, Francisco Canaro, Roberto Goyeneche, los hermanos Collazo, grandes autores uruguayos, Mondino también uruguayo, Firpo, el gran Firpo, Juan de Dios Filiberto,
y otros compositores y autores. Los casi pibes, Troilo, Gobi, el hoy gran intérprete de jazz Villegas, Puglisi, Piscotto y muchos más eran los suyos concurrentes, y por qué negarlo, también admiradores. Don Roberto Firpo sentía pasión por nuestra gran orquesta, como así los concertistas Arrau, Rubinstein, Ruiz Díaz, don Carlos López Buchardo, Pesina y la joven muchachada de esta gran sociedad que hasta formó orquestas. Tiempo del gran ayer, hoy casi diluido injustamente. Año 1931, mi orquesta en Europa. Mi lucha fue tremenda con los empresarios de los teatros en que actuamos. Ellos no podrían comprender jamás por qué nosotros no nos disfrazábamos de gauchos. Nosotros, mi orquesta, yo de frac, ellos de smoking, y ellos clamaban por la vestimenta del gaucho. He dicho disfraz que casi todos mis colegas usaban en sus actuaciones. Tuvo la suerte de tener un gran éxito y eso borró totalmente este grave inconveniente. Pero el topetazo más serio ocurrió en Turín, con el director del Gran Teatro de Ópera Politía Macchiarella, teatro lírico de gran importancia en aquel ayer y hoy. Estaba arreglándome la corbata de moñito blanca cuando se anunciaron varios periodistas. Los recibí cordialmente. Detrás de ellos entró el empresario del teatro y al verme vestido de frac puso el grito en el cielo. Yo con toda calma le contesté que nos presentábamos tal cual lo hacíamos en Buenos Aires y que el gaucho nada tenía que ver con el tango. El director, al entrar al camarín como un bólido, dijo: señor empresario, termina de llegar el príncipe Humberto con todo su séquito y los hemos colocado en los pacos Avanceta. Los dos salieron casi corriendo del camarín y pocos después comenzamos nuestra actuación. Aquello fue apoteótico. Tuve que ir al palco del príncipe después de ejecutar más de 10 tangos fuera de programa. Y nuestra danza canción triunfó una vez más y con ello nuestra dignidad profesional a salvo. Como así nuestra querida patria, que nada tenía que envidiar a ninguna otra nación en todo sentido. La prensa toda tuvo grandes elogios para mi orquesta y por qué negarlo. El señor gaucho en el tango pasando a mejor vida. Después de actuar en la Côte d'Azur, en el Gran Palais de Mediterráneo, pasamos a Génova, Milán, Bérgamo y Roma, luego a París. Montaré una anécdota inédita también sobre el gran Mussolini. El príncipe Giovanelli, primo hermano del rey Humberto, del príncipe Humberto I, hijo del rey Víctor Emanuele, se hizo muy amigo mío. Y una noche se llegó al music hall que actuábamos nosotros, la sala Humberto I, para decirme que Mussolini quería almorzar conmigo y quería conocerme, ya que había escuchado por Radio Torino la transmisión que el príncipe había organizado para nosotros. Bueno, a las 12 me vino a buscar, llegamos a la villa en Roma de este caballero y al rato me hicieron pasar y cuando lo conocí, cuando lo vi, se me borró en parte esa impresión mala que tenía al viajar de Buenos Aires a Europa. Todos los diarios y la figura de él era una figura muy discutida, así que no tenía una gran predisposición a su favor. Bueno, me hizo sentar. Él en una punta de la mesa y yo en otra punta. Era una mesa como de 8 o 10 metros. Me preguntó que el tango tenía origen italiano, porque se parecía a las canzonetas. Entonces, yo no lo escuchaba bien. Le pedí si era posible que nos sentáramos más juntos, más cerca. Y entonces se levantó y me corrió una silla al lado de él y me hizo sentar. Me dijo: lei de caro, es italiano, hijo de italiano, es italiano, es vero. Digo: mire, señor Duce o Mussolini, escúcheme bien, yo he nacido en la Argentina y me siento orgulloso de ser argentino. Mi país es un país joven, pero es un país potente, en pleno embrión, y soy argentino. La bandera de mi país es blanca y azul. Respeto
la patria de mis padres, pero yo soy argentino. No, ley italiano. Señor Mussolini, le repito que me siento muy disminuido a que usted no tenga en cuenta que hay un país como la Argentina, un país que tiene una gran colectividad ítala, pero también española, pero que se ha independizado y tiene su idioma propio, y el tango nada tiene que ver con la canzoneta. Hay una especie de corte en ese sentido con los tangos romanzas, que son los tangos más estilizados, pero el tango milonga, esos tangos, digo, son una cosa que realmente nos representan dignamente. Insisto que ley es italiano. Le dije, mire, señor Mussolini, lamento mucho, pero este almuerzo me va a caer muy mal, porque usted debía asesorarse, ya que tiene una misión tan difícil e importante. Gobierna, diremos así, un país como Italia, debía estar mejor informado. Parece que le agradó mi postura. Tocó un timbre, dio unas órdenes y al rato me entregaron una tarjeta que decía, color rosa, la conservo, libre tránsito en toda Italia y el gasto de pasajes por los decorados, que era carísimo, más que lo que costaba un pasaje para una persona, reducido al 50%. En verdad me llevé una gran impresión y pienso que si gobernó 20 años, por algo lo hizo. Yo he estado siempre lejos de la política, desde muy jovencito. He votado a los hombres en mi país que me gustaban, no pertenezco a ningún partido y cambió mi impresión totalmente referente a este señor. Bueno, esto me ocurrió con Mussolini. Guardo de él un gran recuerdo. Llegamos a París. En París me volví a encontrar con Carlos Gardel y les voy a contar. El disco es largo y entonces a lo mejor puedo hacerlo en detalle. Él viajó desde París a la Côte d'Azur, a Niza. Él nos presentó a nosotros. Yo estaba muy asustado con la responsabilidad y me acuerdo que siempre salía un poquito, unos 30 o 40 segundos después que la orquesta estaba ubicada. Él se levantó en una mesa enorme que había, pidió la palabra y dijo, yo he venido de París aquí para asistir al debut de este colega mío que toca tangos y que es la figura más representativa de la Argentina. Ustedes me han brindado su cariño y el aplauso y me han dado una ubicación acá en esta gran Francia. Pido para él lo mismo. Bueno, yo había cambiado ya, mi mente me había tranquilizado, estaba bien aplomado y en cambio del entrerriano tocamos Tierra Negra, que arranca con un solo de bandoneón impresionante, que lo hacía muy bien Pedro Laurens. Bueno, fue aquello apoteótico. Charles Chaplin, que estaba allí, terminamos de tocar el monito, corrió las mesas y hubo que tocarlo para bailar. Nuestras presentaciones en toda parte de Europa fueron como concierto y no como danza. Era un espectáculo que titulábamos, donde íbamos de Buenos Aires a Roma, de Buenos Aires a Turín, de Buenos Aires a Génova, de Buenos Aires a París. Lo integraban Pedro Laurens, Francisco Emilio, Nieso, Ciarreta, los zapateadores Jiménez y Rodríguez, las pastranas hermanas que bailaban folclore y el malambo y un popurrí de áreas nacionales que yo incluí, también tuvo un gran éxito. Bueno, cuando en París quería verlo a Manuel Pizarro, un viejo amigo mío que habíamos actuado juntos en el año 18 con Arolas, lo fui a buscar y me dijeron en el Café Gavarní que él iba al Moulin Rouge, una confitería anexa al teatro. Estaba allí sentado, esperándolo a Pizarro, y llegaron Manuel Romero, Mato Rodríguez, Vicente Padula, Carlos Gardel y otro señor. Este señor era el empresario de la película Luz de Buenos Aires que se estaba filmando. Y claro, ¿para qué negar? Los franceses y los muchachos que estaban allí no podían musicar y menos conocían el sentido de la orquestación
para las cosas folclóricas que integran la película, y había que acompañarlo a Gardel y a la Sofía Bozán. Bueno, yo no quería hacerlo, porque realmente esos 7 días anticipados que había llegado a París era para conocer las bellezas históricas de esa gran ciudad. Y Gardel me dijo: Julio, es posible que te niegues, no nos dejes parado, vos debés ayudar. Es una compañía argentina que le integra a Sofía Bozán, Quartucci, la Golea Guzmán, Padula y yo, que tampoco podía intervenir en la película, y sin embargo, como se trata de nuestra patria, lo he hecho. Y dije, bueno, si tú lo pides, y me puse a trabajar. Esto fue realmente, con el tiempo, una muestra de lo que vale en un todo nuestro país. Antes de volver a Buenos Aires, Gardel me pidió que prolongase mi estadía, por cuanto él se sentía muy cómodo con el acompañamiento de mi orquesta y que juntos íbamos a formar un baluarte inexpugnable en favor del tango. Pero Armando Blasco, jovencito, que no tenía 18 años, se había enfermado. Los chicos se habían vuelto locos con las chicas hermosas que hay en ese país, en esa ciudad. Y entonces, yo que era un padre de ellos, decidí viajar de regreso a Buenos Aires. Me acuerdo que él me vino a despedir y las fuerzas del espíritu me flaquearon, porque yo lo quería mucho y era un gran artista, pero las obligaciones, antes si tenía un contrato pendiente con el Real Cine, me obligaron a partir. Pero fue una suerte, porque transcurrido el tiempo, cuando él filmó las películas en Buenos Aires, de Buenos Aires allá en Hollywood, el señor Blumenthal, que en aquel entonces de la película de Buenos Aires estaba en París, me mandó llamar. Intervino el señor Bauer de la Paramount, pero es una cuestión de repetir aquí de que no hay igualdad. La balanza funciona mal, porque acá viene todo el mundo y nosotros no pudimos ir porque el Sindicato de Músicos Americanos prohíbe la actuación de artistas y músicos extranjeros. Se produjo el accidente y la muerte de Gardel. Murió Riverol, Barbieri y otros queridos amigos. Hubiéramos muerto nosotros, porque si yo hubiera podido viajar a Hollywood, Dauren, Francisco, el Cieguito, Sierreta, yo y Nieso, no estaríamos en vida y yo no estaría contando estas cosas. Bueno, también voy a recordar algo muy importante, que es aquellos famosos bailes que se realizaban acá en Buenos Aires. Nosotros actuamos con gran éxito en muchos teatros, como ser San Martín, Coliseo, Broadway, Cervantes, Óperas y Colón. Qué lindas épocas. Las orquestas se formaban casi siempre con 20 bandoneones, 20 o 30 violines, 2 o 3 contrabajos, 3 o 4 pianos. Y repito, tiempos idos. ¿Por qué? Porque hemos abandonado y descuidado esta manifestación del espíritu que es el tango, que tanto puede. Aquellos bailes donde las chicas con sus disfraces, era una fiesta nacional. Hoy es una nube oscura y el tango está desplazado indebidamente. Más tarde me ocuparé de este problema, que hay que curarlo y prestarle la atención al argentinista, que se merece una manifestación tan nuestra y que tanto ha hecho y que ha sido como el mejor embajador, ha perforado fronteras en todas partes del orbe. Bueno, esto es una cosa que hay que remediarlo. También Osvaldo Valle, director de Radio El Mundo, fue un hombre tan argentinista. La cartelera de dicha radio la formaban Lomuto, Fresedo, Canaro, Firpo, Di Agostino, Di Sarli, De Arienzo, Ferri, Filiberto, y de la Nueva Horneada, luego Troilo, Pugliese, Salgán
Gobi, Salamanca, Leopoldo y Domingo Federico, Mariano Mores, más tarde en otras radios, Atilio Stamponi, Héctor Stampone, Franchini Pontier, José Basso, Caló, Baffa, Berlingeri, Tarantino y Eduardo Rovira, otro gran músico que no tiene suerte y sin embargo tiene grandes condiciones artísticas. ¿Qué decir del tango canción? Grandes cantantes interpretando a los Contursi, Cátulo y González Castillo, Teradino Flores, Enrique Cadícamo, Bacareza, Romero, Homero Mancio, Homero y Virgilio Espósito, Sebastián Piana, Discépolo y muchos otros letristas de gran envergadura y prestigio en el tango. Verdadera época de oro que hoy todos añoramos, sinceramente. Francisco de Caro, mi hermano, y no hablo como hermano, sino como artista, digo, sin embajes, que ha creado la escuela pianística del tango de elevada manifestación artística. También Francisco ha sido un gran compositor y sin desmerecer a nadie, digo que difícilmente Buenos Aires vuelva a tener una personalidad tan grande como Francisco de Caro en este sentido. Me ocuparé también de Argentino Galván, este gran musicador murió prematuramente para desgracia del tango. Era un artista y claro, era de Cariano. Cuando falleció estábamos en un trabajo para una orquesta de cámara que él comprendió y que lo vi tan solícito, tan obediente, que fue una lástima su muerte, porque yo entonces en aquella época hubiera realizado ese intento. Voy a nombrar a otro gran músico, este excepcional, al que quiero mucho, por sus grandes virtudes artísticas. Es Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, vapuleado por algunos injustamente, es un profesional de nota, prestigioso, representativo. Yo escuché María de Buenos Aires y ese arreglo y esas composiciones musicales que él aplicó a esa obra de Horacio Ferrer son magníficas. Y dije en aquella época en el salón que él actuaba, que era un nuevo frente de apertura para la zarzuela criolla. Yo estoy de acuerdo que haya clasificado su música como música de Buenos Aires. En verdad, es muy importante lo que él hace. Pero le pediré una vez más, a esta altura de la vida, que él, sin descuidar lo suyo, que es muy bueno, se dedique al tango. Él ya lo hizo una vez y muy bien. Él reúne las 4 condiciones extraordinarias que muy pocos tienen. Es gran orquestador, gran director, gran instrumentista y buen compositor. Estas 4 condiciones, repito, que él reúne, muy difícilmente haya otro que pueda desempeñar las 4 cosas a la vez. Reitero mi pedido, no quiero morirme sin verlo al frente de una gran orquesta, o de un cuarteto, un quinteto, o un octeto, haciendo también tangos. Va a ser el conductor de una recuperación que el tango necesita. Él, desde Norteamérica, me escribió muchas cartas. Yo lo defendí porque fue atacado a mansalva, sin respetar al hombre que es un verdadero profesional. Él me dedicó un tango que le puso de carísimo. Yo, repito, reconociendo sus grandes virtudes, mi último tango incluido en este álbum se llama Piazzolla. Es el mejor homenaje que le puedo rendir y que bien lo merece. Pasando a otro tema, diré que nuestro futuro exige cuidar nuestro acervo popular, tango y samba. No muchos países pueden decir estos nombres. Es necesaria la creación de fuentes de trabajo,
Las autoridades actuales están ya ocupando de tal situación y merecen un elogio, pero no está todo dicho. Es un comienzo, es una recuperación de nuestro patrimonio, como así organizar actuaciones en radio de orquesta y cantantes y un nutrido programa de discos en horarios centrales en favor del tango, que debe ser hecho cuanto antes porque el público reclama su música que tanto bien le hace al espíritu. Es necesario también la creación de un instituto de perfeccionamiento y especialización en el acervo popular, con beca en todas las provincias, que se seleccionarían en concursos locales a los mejores, empezando de a poco, claro está, en todas las provincias. Creo que la Comisión de Cultura es la indicada a realizar tal proyecto. Yo tengo esbozado uno al respecto y mucho colaboró el maestro Pedro Sofía en el mismo. El tango instrumental o canción, al igual que nuestra música y danza del interior, exige una interpretación legítima. Debemos cuidar nuestras tradiciones, afirmando así una de nuestros legítimos patrimonios que representa en verdad a nuestra colectividad. Las nuevas generaciones de nuestro país merecen nuevos intérpretes, nuevos Gardeles, nuevos Maizani, nuevos Fresedo, nuevos De Caro, nuevos Cobian, nuevos Discépolos, nuevos Mansi, nuevos Cadícamos. Nuestras fronteras siempre estuvieron ampliamente abiertas para todos los ritmos populares de todas las naciones del mundo, pero creo que la bien entendida caridad empieza por casa. ¿Por qué debe descuidar lo nuestro como ha ocurrido? Y para finalizar, diré que siempre me llegan propuestas. No estoy de acuerdo con el sistema de trabajo imperante, donde todo el mundo gana igual. Y si quieres tener una buena orquesta, cualquier colega se ve precisado de desembolsar de su bolsillo. Debe ser la tarifa mínima y no una tarifa estable, repito, que nos convierte en cardumen. La última oferta que termino de recibir es un ciclo en el Japón y Canal 9, con orquesta de cámara al servicio del tango, con arreglos de mi hermano Francisco y míos, orquestados todos por el gran maestro Sebastián Lombardo, que actualmente dirige esa gran orquesta que no es banda ya, sino una gran orquesta en la policía de la provincia. Mis casi 72 años y los achaques de tal edad me han hecho pensar mucho. He visitado médicos y ellos decidirán si puedo realizar tal intento. Trataría de que esta orquesta la integrasen esta muchachada flor, verdaderos profesionales con que hoy cuenta el tango. Y no para prestigiarme a mí, sino al tango. Sería una orquesta de maestros. Podrían dirigir la parte, no solamente yo, sino todos los que quisieran hacerlo. El tango necesita esta inyección, como el apoyo estatal y también de las empresas, que analizando bien, ellos viven en este país y el tango siempre ha dado sabrosos dividendos. El tango está dejado de lado sin razón verdadera. Bueno, gracias a todos por escuchar esta charla y si Dios quiere, hasta siempre.